Vivir es una invención arrancada del terror. La filosofía, por ser por esencia el primer espacio de cuestionamiento, es un arte de suspenso. ¿Cómo correr el riesgo de proteger lo suspendido sin precipitación ni violencia? No destruir nada. Observar, pacificar, dejar que se despliegue el pensamiento. Explayarse, deshacerse de sus escorias. Bienvenidos a Astro y Sofía, un podcast que combina filosofía y astrología. Nos nutrimos de un suelo postcolonial, feminista y transpersonal que incluye la concepción del cuerpo, el cuerpo astral y el cuerpo humano. Somos Francesco Conte, filósofo, educador, padre, y yo soy Alejo López, astrólogo y psicólogo junguiano. Hola Francesco, ¿cómo estás? Hola, Alejín, muy bien, ¿y tú? Alejín, muy bien. Me encanta que estemos haciendo este podcast juntos. Capítulo uno. Decime, ¿dónde estás? Alejo, yo estoy en Izmir, Esmirna, en Turquía, ¿y tú dónde estás? Yo en Atenas. Y podemos aclarar que Francesco me llama Alejín porque somos amigos desde hace muchos años ya. Y de ¿Cuánto hecho, tiempo? yo muchas veces te llamo Francesquín. Pues eso. Pero este es un espacio un poco más oficial, por favor, nos llamamos Alejo y Francesco. ¿Qué Perfecto, piensas? perfecto. Alejo y Francesco. Entonces, capítulo uno de nuestro podcast, vamos a hablar hoy de una filósofa que se llama Anne Dufourmantel. La idea del podcast es mezclar filosofía, más que mezclar, entrelazar filosofía con astrología. Y entonces, para empezar, lo que quería pedirte, Francesco, si puedes contarnos un poco, ya que vos sos el filósofo del podcast, si puedes contarnos un poco su biografía, un poco quién es Anne, o quién era Anne Dufourmantel. Primero de todo, es una mujer, fue una mujer filósofa y psicoanalista. Y eso me parece muy interesante, esta combinación entre filosofía y psicoanálisis. Trabajó también como profesora y escribió muchos libros, por ejemplo, un montón de libros. Y el primer libro es interesante porque el primer libro que yo leí y no me había dado cuenta que era la coautora de un libro que es muy importante en la filosofía del siglo XX, que es de la hospitalidad, que ella escribió con una de las grandes estrellas de la filosofía francesa, con Jacques Derrida. Ah, Pues wow. sí, escribió este libro con él y después siguió su trayectoria sobre todo con el libro que hablaremos ahora, El elogio del riesgo, y la cosa muy particular de su biografía quizás es su muerte, porque de hecho, en coherencia con su filosofía, murió tomando un riesgo, arriesgando su vida Mm. y en una playa del sur de Francia para rescatar dos niños, se metió al mar y desafortunadamente nos dejó en esta circunstancia. Claro, sí, o sea que era una mujer que realmente no es que solo escribía sobre el riesgo. Vamos a usar mucho un libro, nosotros vamos ahora en el podcast, para los que estén escuchando, vamos a referirnos al libro Elogio del Riesgo. Entonces no es solamente que lo hacía teóricamente, sino que le ponía el cuerpo a ella, lo vivía realmente. Lo vivía realmente, exactamente. Pues es una filosofía no solo de ideas, sino también de cuerpo. Y quizás murió, puso su cuerpo en riesgo y nos dejó a partir de eso. Y también resignifica tal vez lo que significa la muerte, lo que significa la vida, ¿no? A partir de la medida del riesgo. Claro, 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 claro. Y la otra cosa que me parece muy interesante, a mí también me sorprendió cuando leía la biografía, esto que sí escribió este libro, o sea, yo no sabía que había escrito, bueno, yo no sé, yo no soy filósofo, digamos, pero dije, ah, es una flor de filósofo, pues es una genia esta mujer. Claro, 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 claro. Y sí, y ha escrito muchos libros, también muchos libros que han intentado, sí, conectar la psicoanálisis con la filosofía y buscando
también temas filosóficos que son poco tratados. Por ejemplo, el otro libro muy importante es El poder de la dulzura. Y escuchando un podcast sobre ella, ella explicaba cómo si el tema de la dulzura, por ejemplo, en la filosofía occidental, nunca había sido tratado en una manera analítica, y ella sí buscaba también cosas un poco particulares, y eso pienso que sí, tiene mucho mérito. Total, espectacular. Buenísimo. Bueno, gracias por introducirla. Vamos a mirar un poco, yo soy astrólogo, así que vamos a mirar un poco su carta natal. Lo que podemos ver es que ella, bueno, nació en el 20 de marzo, para las personas que estén solo escuchando el podcast, no viéndolo por YouTube, nació el 20 de marzo de 1964 a las 3:10 de la mañana en París, Francia, y es una persona con ascendente Capricornio, que bueno, vamos a ir explicando para la gente que no sepa filosofía, que no sepa astrología, no se preocupen que vamos a ir intentando hacer justamente el puente entre la carta y la filosofía de Andu Formantel. Entonces, pero para la gente que sepa astrología, sin mencionarlo, es ascendente Capricornio, con Saturno en Acuario en casa 2, el Sol en Piscis, muy al final de Piscis, a 29 grados y medio de Piscis, o sea, casi en Aries, en conjunción con Marte. Y tiene la luna en Géminis en casa 6. Y algo para mí muy significativo es que es Júpiter en Aries en 3. Entonces Júpiter, para la gente que no sepa filosofía, que no sepa astrología, perdón, Júpiter lo usamos normalmente como el arquetipo de qué es lo que nos da sentido a la vida. Entonces lo que para nosotros es nuestra filosofía de vida, lo que a nosotros nos da nuestros valores morales en relación a cómo vivir la vida. Y es muy interesante, bueno, por un lado que esté en Aries, que justamente es el signo que le da coraje a los planetas que están ahí. Entonces podríamos imaginar que sí, que ella cree en en una filosofía de vida que tiene que ver con ser valientes, con ser asertivos, con exponerse, con mandarse al frente, con actuar, con hacer y con la actividad. Y además está en casa 3, que es la casa de las palabras. Entonces es muy interesante también una filosofía que tiene que ver con comunicar, ¿no? Imagino en ella que había algo, una llamada a comunicar que tenía que ver con que comunicar a ella le daba sentido a la vida. Vos esto no sé si te resuena con cosas que leímos del libro, Franceschín, bueno, se llama Elogio del Riesgo. Claro, claro. También, no sé, pensaba, de hecho, Júpiter en Aries, ¿no? Y Aries es el primer signo del zodíaco, y el riesgo en su filosofía es un poco una manera de empezar algo, pero un empezar como también algo que nos lleva a un futuro que al mismo tiempo condiciona nuestro pasado. Pues el riesgo es como un instante decisivo, un instante que no solo nos cambia el futuro, sino que nos cambia también el pasado. Pues aquí hay una concepción muy particular del tiempo. Y quizás, no sé, también tú como astrólogo, ¿qué relación tiene la astrología con el tiempo, por ejemplo? Sí, me resuena mucho lo que decís en astrología, porque en astrología pasa mucho que al mirar un tránsito, por ejemplo, miramos que vamos a tener, no sé, Saturno en cuadratura a Venus, y entonces pensamos que es un momento de Venus, normalmente tiene que ver con las parejas, lo que valoramos, y Saturno, cuando por tránsito hace una cuadratura, viene a proponer un cuestionamiento de eso. Entonces empezamos a ver, ¿no? Dentro de 6 meses voy a tener la cuadratura de Saturno a Venus, entonces empiezo a preparar qué puede significar esto, qué tipo de replanteo está haciéndome en relación a mi sistema de valores y a mi pareja. Pero además, lo que yo hago en las consultas, y creo que muchos astrólogos hacen, es que creo que lo aprendí sobre todo de Robert Hunt, leyendo a Robert Hunt, y lo aprendí en supervisiones con Claire Martin. Lo que hago es mirar qué pasó cuando estaba la conjunción Saturno-Venus. Entonces, para la gente de nuevo, que no quiero que se pierda la gente que no sabe astrología, tenemos primero
el planeta, digamos, hace conjunción con Venus, o sea que está junto con Venus y después va alejándose de Venus hasta que llega un momento que hace un ángulo de 90 grados y ahí sería la cuadratura. Pero pensamos que cuando están juntos es cuando empiezan el ciclo. Entonces yo cuando veo que la persona va a tener una cuadratura de Saturno a Venus y que es lo que viene a futuro, lo que le digo es, ¿qué pasó hace 7 años cuando fue la conjunción Saturno-Venus? Porque ahí fue cuando se plantó la semilla de lo que ahora está trayendo conflicto. Y entonces la persona empieza a reflexionar sobre su pasado y está buenísimo pensar, se arriesga a reflexionar sobre su pasado y a verlo de otra manera. eh, y muchas veces se modifica el pasado, o sea, el pasado es una construcción. Absolutamente. Y allí es muy interesante, también ella como psicoanalítica habla de este tomar riesgo como salir de nuestras neurosis. Las neurosis como los que nos lleva a repetir en nuestro pasado. Al contrario, tomar riesgo es una manera de abrirse a lo inédito, a lo desconocido. Y eso es una manera de aprender a vivir y dejar de sufrir, de hecho, porque las neurosis y la repetición los que nos llevan muchas veces es sufrimiento. Y al contrario, tomar riesgos es una manera de abrir y ver lo que pasa y quedarse en suspenso también en esta incertidumbre de no sé qué pasará, pero seguramente estoy intentando de no repetir lo que había hecho en el pasado. Claro, arriesgarse a lo nuevo también significa como suspender un comportamiento o una forma de pensar, una forma de ver. Y me gusta esto que decís porque en su carta, este Júpiter en casa 3 está rigiendo la casa 12, que muchas veces tiene que ver con una especie de retraimiento, como con un volverse, esa idea de suspender, ¿no? Como salirse un poco de la dinámica normal, estándar del mundo. Eh, y entonces, y eso es lo que genera, ¿no? Como un sentido. Y también pensaba en esto que decías del suspender, pensaba cuando leía el libro, ella habla mucho de los riesgos que ella tomó como analista, ¿no? Entonces habla mucho, por ejemplo, de un caso de un paciente que no podía, que decía que iba a dejar de venir porque no podía pagar las sesiones. Y entonces Buenísimo. ella dice, le invité a que viniera sin pagar. Y ella dice, yo nunca había hecho esto, pero sentí que era necesario. Después cuenta la otra, hay una paciente que es cirujana, creo que es, ¿no? Y entonces dice le, que se negaba a visitar su historia, que claro, para nosotros los psicólogos siempre vamos al pasado, ¿no? Y se negaba a visitar su historia y ella le dice, le invitó a escribir. Ah, Y también exacto. dice ella, dice, yo nunca le sugerí esto a un paciente, no se me hubiese ocurrido nunca. Entonces también me pareció como muy interesante cómo ella arriesgaba también como... Yo lo pienso mucho, bueno, mi hermana es psicoanalista, Paula, y muchas veces tenemos conversaciones sobre esto, y ella me dice mucho, yo aprendo mucho, ella es psicóloga hace mucho más tiempo que yo, y aprendo mucho con ella hablando de nuestros pacientes, es como una especie de supervisión informal que hacemos. Familiar. Exacto. Y ella muchas veces me dice que como terapeuta corremos riesgos. Dice como hay un momento en el que no sabemos qué va a pasar, pero tiramos la pelota a ver qué pasa, a ver si el paciente juega, ¿no? Y Claro, qué claro, importante. claro. Es muy importante, ahí hay también una filosofía del acto creativo. O sea, cuando ella habla, por ejemplo, de la escritura y de la escritura como escribir textos, como justamente intentar salir de nuestras neurosis. Allí dice como, y allí hay también la cuestión del cuerpo, es que cuando las cosas toman cuerpo y memoria, y así la escritura, también nuestro podcast es una manera de dejar una memoria, un archivo de algo. Eso es una manera de justamente enfrentar la angustia que tenemos y hacer algo con eso para salir de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Y este acto creativo, al final, es tomar la palabra, arriesgarse a la palabra, es algo que al final nos alivia la vida en alguna forma. Claro.
O sea que acá estamos haciendo terapia en realidad. Estamos haciendo el podcast para aliviarnos la vida. Corrimos el riesgo de hacer el podcast para aliviarnos un poco la vida. No, pero estoy pensando porque estaba pensando en eso, cómo desafía. Yo me acuerdo de la primera vez que me tocó hacer, que me invitaron a ver en un podcast o algo. La primera vez que tuve que dar una charla, que sabía que iba a ser grabada. Cuando empecé a hacer las sesiones, algo que me pasa en cada sesión, diría, en cada sesión de astrología, que sé que va a ser grabada, por más que ya hice muchas cartas, me pasa eso, que hay los minutos antes de que llegue el consultante y los primeros minutos en que empieza la sesión, la sensación es de riesgo. Es de como, y esta idea de suspender, ¿no? De haber, creo que como astrólogos tenemos que suspender muchas veces también eh, nuestra, nuestra idea, nuestra percepción de lo que es la carta, lo que el paciente debe, lo que el consultante debería hacer, ¿no? Como que presentamos una propuesta de lectura y tenemos que aprender después a quedarnos ahí en suspenso, en ese riesgo. Había una imagen que me gustaba mucho del libro que ella hablaba de el, el que cruza, ¿cómo se llama? El El equilibrista. funámbulo. El funámbulo. Exacto, que cruza, Funámbulo. ¿no? Sí. Y cómo se queda ahí en suspenso. Y pensaba un poco, me hace acordar a eso, cuando hacemos la carta, ¿no? Tiramos una interpretación y nos quedamos como ahí en suspenso a ver qué va a tomar esa persona y qué va a hacer esa persona. Entonces no es solo el riesgo como para decirle a los demás, toma una vida de riesgos te va a hacer más feliz, sino también cómo nosotros en nuestro trabajo estamos en esta sensación, ¿no? De riesgo y de... Sí, hay como una especie de salto en un momento. Especie de salto. Y aquí estamos hablando mucho del tema del riesgo y como del coraje, de como la valentía. Al mismo tiempo, yo pienso que otro tema, quizás tú nos podrías ayudar con mirando su carta natal. También el otro tema fundamental, porque aquí el riesgo, el coraje, la valentía, pero también en Ana and Fundamental hay también todo el tema de la responsabilidad. O sea, es un riesgo que no es un riesgo loco que quiere un poco eh, dejar responsabilidades. Al contrario, es un riesgo con responsabilidad. Claro. Pues, pues ¿cómo podemos ver esta palabra clave, la responsabilidad, en su carta natal? ¿Dónde podemos mirar eso? Bueno, en su carta natal está mucho, las dos cosas que dijiste, que por cierto quería mencionar y al final me traje charlando, lo de la importancia de la palabra como riesgo y la responsabilidad también. Ahora que me preguntas por la responsabilidad, después tal vez volvemos a la palabra, pero lo de la responsabilidad, bueno, vemos que tiene aquí ascendente en Capricornio, que es un signo que dice, bueno, la vida no son las cosas dadas gratuitamente, tenemos que ganarlas, la vida requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y hay algo de un sentido de cierta autonomía, hay como un cierto trabajo, no sé si llamarlo trabajo, pero un cierto camino que solo uno puede hacer y que uno tiene que hacerse responsable. Yo creo que Capricornio es un signo que es muy consciente de eso, ¿no? De que hay cosas que las tiene que hacer uno y de que las cosas que uno haga van a tener consecuencias. Entonces de ahí viene ese sentido de responsabilidad, creo yo. Y también, em, bueno, a mí bueno, ella tiene lo que decíamos, Saturno en Acuario, perdón, en casa 2. La casa 2 es las cosas que nosotros consideramos valiosas. Y Saturno en Acuario, en casa 2 quiere decir que hay que consideramos valioso también de nuevo el ser responsables. Y Saturno en Acuario muchas veces habla, Saturno se dice que rige Acuario, entonces muchas veces se habla de esta idea de mi libertad termina donde empieza la tuya. Entonces una idea de una responsabilidad que no es aislada, sino que es en conciencia de las diferencias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si seguimos por el tema de la responsabilidad, el nodo sur en Capricornio en casa uno de nuevo habla como una especie, para los que no sepan, nodo sur habla como de una especie de habilidad innata que tenemos. La gente que cree en vidas pasadas muchas veces dice, esto es lo que traemos de vidas pasadas, que es un concepto que tanto no me gusta.
pero muchas veces dicen eso. Entonces sería como una habilidad innata, de nuevo, para hacerse responsable, para hacerse responsable de uno mismo porque está en la casa uno. Lo que es interesante es que el nodo sur necesariamente tiene el nodo norte en oposición. Entonces, esto toca un poco lo que vos hablabas de su primer libro. El nodo norte, creo que habéis dicho que era su primer libro. El nodo norte está en Cáncer, en casa 7. Entonces, el nodo norte justamente nos habla de hacia dónde desarrollarnos, ¿no? El nodo sur es una habilidad que tenemos dada y el nodo norte un desafío, como una llamada a desarrollar esa cualidad. Entonces, en su camino habría algo de una habilidad que tiene que ver con ser consciente de mí misma, con la casa uno en el nodo sur, y aprender a tomar conciencia del otro, con el nodo norte en casa 7. Y sobre todo esa conciencia es una conciencia canceriana, o sea, es una conciencia de agua que tiene que ver con lo sutil, con lo suave, con lo cuidadoso, con lo nutricio, con lo delicado. Habías dicho vos, ¿qué palabra habías usado? Tierno, no me acuerdo. Dulzura, dulzura. Dulzura, dulzura, Sí, exacto. sí, sí. El poder de la dulzura es un libro, tengo aquí, un documental, Puissance de la douceur, que es un libro que me ha regalado una persona muy especial y habla justamente de eso, sí, tiene esta, sí, delicadeza, lo que dices tú. Y también el tema canceriano me encanta porque de hecho el primer libro que escribió con Jacques Derrida es sobre la hospitalidad. Ah, claro, tal cual. Y yo pienso que la hospitalidad como no es un tema canceriano, Total. como acoger el otro, como también el tema de responsabilizarse en frente de los demás, la hospitalidad hacia los de afuera, de hecho. Y pues sí, pues Total. es interesante lo que estabas diciendo. Y lo que es interesante es que Capricornio, ¿no? Que la percepción de Capricornio es que la responsabilidad hacia los otros es material, ¿no? Capricornio muchas veces uno de los arquetipos que la gente usa es el arquetipo del padre, que de nuevo creo que hoy en 2025 podemos cuestionar un poco estos géneros en estos arquetipos, pero la idea del padre como en la familia tradicional, o lo que sea que era la familia tradicional, como una figura que lo que provee es plata para que haya una casa, para pagar la comida, ¿no? Esa idea. Como Capricornio entiende como que el cuidado tiene que ver por ahí, la supervivencia tiene que ver con satisfacer necesidades materiales. Y Cáncer lo que entiende es que no, hay una supervivencia y hay unas necesidades que no tienen que ver solo con lo físico, que tienen que ver con un tipo de lectura de la realidad, un tipo de aproximación a la realidad que es más suave, más sutil, tiene que ver con lo emocional, con nutrir el corazón, con el abrazo. O sea, puede incluir lo físico en el sentido del abrazo, ¿no? Pero más en el sentido de esto como de la protección emocional, y que eso también es necesario. Y pareciera que en su carta, esto es algo que no quiero decir tuvo que aprender, porque no quiero como imponer qué es lo que tuvo que hacer, pero normalmente el nodo norte sentimos que es algo como que, bueno, la vida nos va tirando a que aprendamos a desarrollar esa cualidad. Entonces me parece muy interesante, y me parece muy interesante que aparezca en casa 7. Entonces, porque trae esta paradoja de la responsabilidad del riesgo no es autónoma, no es solo hacia mí, tiene que ver con la forma en que contacto, que hago, que la forma en que me relaciono con el afuera, ¿no? Y la forma en que puedo incorporar a ese otro. Vos hablabas como de la hospitalidad a lo extranjero. La casa 7 es el otro, es lo que para mí es desconocido. Entonces, con el nodo norte en Cáncer, la forma en que puedo dar lugar, contener a esta otredad que me parece extraña, ¿no? Sí, y aquí también pienso que podríamos hablar de también una perspectiva política. Yo pienso que aquí hay un discurso político también cuando habla de tomar la palabra. Mm, Tomar la palabra es un acto político para Andrew Mantel. Es un acto político y en ese sentido, volvemos también es un acto político porque tiene una responsabilidad. Tiene un riesgo, es tomar un riesgo, hablar para decir algo. Al mismo tiempo es un acto político porque tenemos responsabilidades cuando tomamos las palabras. Y aquí me viene a la cabeza
una cita de Carlo Levi. No sé, Alejandro, has oído hablar de Carlo Levi. Me suena, pero no tengo Eh, ahora. Era un escritor italiano muy, muy importante y del siglo XX, y él tiene una cita, dice, las palabras son como piedras, las palabras son como piedras. Y yo aquí veo en Andrew Fomantel un poco esta idea. Las palabras son como piedras, pues las palabras tienen cuerpo y las palabras pueden dañar, pueden hacer daño y al mismo tiempo pueden también liberarnos, pueden también eh, ser una forma de protesta. Con las palabras, tirando palabras, podemos también tirar piedras, podemos protestar. Y ahí vemos, sí, eh, esta concepción de las palabras, de la escritura, como algo de corporal, algo de físico. Y allí, Alejo, ¿dónde encontramos Bueno, esta presencia del cuerpo? Francesco, o sea, me encanta todo lo que estás diciendo porque cómo se enriquece el análisis de la carta al conocer tanto lo que esta persona escribió. Porque claro, vos traes todo lo que, todo su pensamiento, ¿no? Yo, mientras vos hablás, yo miro la carta y veo cómo la carta está hablando. Entonces quisiera marcar, eh, Amdo Formantel tiene perdón, Luna en Géminis en casa 6. Entonces aquí Ujú. ya habla, Luna en Géminis en casa 6 ya habla algo de la comodidad o el uso. Tal vez acá no hay tanto la sensación de riesgo en sí, en este emplazamiento, ¿no? Porque Luna en Géminis uno diría que hay algo en la comodidad. La palabra es donde me siento en casa. Y en casa 6 que tradicionalmente es la casa de las enfermedades y en la astrología moderna es la casa de la salud. Entonces la idea de que usar esto a forma diaria es lo que puede sanar, lo que nos trae salud. También hay algo de lo que ella, con lo que ella trabaja cada día, ¿no? Que es el tema de la palabra. Pero lo que es muy interesante es que creo que si pongo aquí, para los que... la luna aquí, lo que es muy interesante es que esta luna, entonces sí, vamos a dejarlo como estaba, mejor me gusta más. Esta luna está en cuadratura a Plutón. Para los que no sepan astrología, quiere decir que está a 90 grados de Plutón. Y también está en cuadratura a Quirón. Para los que no sepan astrología, 90 grados de Quirón. Y además, Quirón y Plutón están en oposición. Esto se llama en astrología una T cuadrada. Pero no importa lo que se llama, lo que importa es que la luna está trayendo a Plutón y a Quirón. Entonces, esta idea de este mundo que dijimos de la palabra que parece tan cómodo se vuelve mucho más amenazador. Plutón es el dios de la muerte, la transformación, del cambio. En esta carta está en casa 8, entonces viene a desenterrar cosas que están ocultas. Y entonces hay algo de la posibilidad de justamente la palabra, de traer, de desenterrar cosas que están bajo la piel, bajo la superficie. Y de transformar, de cómo Plutón puede, o sea, cómo la idea de que este lugar de refugio puede estar en constante cambio, y eso es lo que puede habilitar lo que hablabas vos como algo de la sanación y de... también aquí yo veo la idea que decías antes de la reconstrucción del pasado, porque Plutón cuadratura Luna podríamos ser es la muerte del pasado, porque Plutón es el dios de la muerte. Y con Quirón lo que tenemos es la idea de, perdón, la idea de la aceptación tal vez del pasado, también la idea de situaciones de que no supieron satisfacer las necesidades que tenía, como esta idea de que la palabra no llega a alcanzar, no llega a satisfacer toda la necesidad, entonces tiene un poder sanador, pero también requiere de algo más para poder... Fantástico, Alejandro, fantástico. Aquí, bueno, una de las preguntas que hace, de hecho, en el libro, es como ella se pregunta a sí misma como psicanalista si es una curandera de las palabras. O sea, la palabra como curación. Y al mismo tiempo aquí, los límites de las palabras, dice algo muy interesante. Dice, a partir del acto creativo, bueno, una de sus pasiones ha sido siempre la literatura también, y pues el acto de escribir. Pero decía que a veces para escribir y para que las palabras puedan llegar a los demás,
Yo decía, es necesario también tener dependencias, alcohol, Mm. drogas, sexos. Es como si ella habilitaba, después podemos hablar de la cita esta de los síntomas, de la importancia de los síntomas para crear algo. ¿Sí? Ella hablaba justamente de eso, que a veces las palabras sí son curanderas, pero no son suficientes. Y nuestras dependencias, si son vuelta a la creación, son necesarias para el acto creativo, de hecho. Claro, claro. Buenísimo, sí, total. Total. Y total con este sol en Piscis que proponga también esto como de las dependencias. Lo pienso con todos estos planetas que tienen Piscis, de Sol, Marte, Quirón. Y lo pienso también con esto que dijimos antes del nodo norte en Cáncer. El nodo norte en Cáncer, antes hablábamos como de un lado de la responsabilidad en relación al otro. Y ahora pienso en desarrollar la aceptación de las dependencias. Porque el nodo sur en Capricornio sueña con ser completamente autónomo, ¿no? Y entonces el nodo norte en Cáncer dice como, bueno, no, ahí es imposible. Vivir en este mundo requiere tener dependencias, con personas, con objetos, con comportamientos. Sí. Y vos habías dicho también lo del cuerpo, justo habías empezado a hablar del cuerpo y yo como que volví a lo de la palabra, me parece. Sí, el cuerpo, otra vez, ella habla del cuerpo, ¿te acuerdas? La imagen del funámbulo, ¿no? Sí, Y habla del cuerpo también como, habla de una filosofía del cuerpo, yo pienso. Es una filosofía que enfoca su trabajo a partir de lo corporal. Si el funámbulo es el que está suspendido y vive a partir de su cuerpo. Eso es un poco la imagen más fuerte que ella propone a partir de su concepción de la filosofía. sí, es interesante porque tiene, como yo leía eso, pensaba que tiene Venus en Tauro en 4. También pensaba en esto cuando hablabas lo del libro este de la hospitalidad, ¿no? La importancia que le da ella al hogar, al refugio, en 4. Y bueno, Venus rige dos signos, rige Tauro y rige Libra. Entonces, porque yo cuando miré su carta la primera vez, lo primero que miré fue la casa 9, que es la casa de la filosofía, y vi que en la cúspide estaba Libra, que es tipo lo contrario a Aries, que tiene que ver con el riesgo, tiene que ver justamente con el balance y el equilibrio. Y entonces dije, esta señora, ¿de dónde sacó esta idea del coraje, qué sé yo, del riesgo? Después, claro, por supuesto, enseguida, eh, el Júpiter en Aries, el Sol además está en el punto medio, eh, ¿cómo es? No, el punto medio entre la Luna y el Sol están recogiendo Marte, o sea que es algo de su identidad que tiene mucho que ver con lo marciano. Pero claro, al principio su filosofía de vida con Libra ahí, yo dije, esto habla más del equilibrio y del balance. Y es muy interesante que cómo alcanzar ese equilibrio y ese balance a través de este Venus en Tauro en 4. Entonces a través de como estar en contacto con el propio cuerpo, con lo que desea el cuerpo, con lo que permite el cuerpo, como estar enraizado en el cuerpo, ¿no? Es una paradoja interesante entre el movimiento, ¿no? Porque el Libra, Tauro tiene que ver con lo estable y lo fijo, lo que no se mueve, pero Libra al promover, al prometer o al buscar el equilibrio, lo que está haciendo es cambio. Libra es un signo cardinal, que los signos cardinales siempre traen movimiento. Entonces es interesante la combinación entre algo de lo fijo y algo de lo móvil para mantener ese balance. Me parece muy Claro, interesante. claro, claro. Y allí también yo quizás eh, pondría en primer plano también el hecho de que ella murió con su cuerpo, o sea, Mm. para justamente rescatar a estos dos niños en esta playa y tomó riesgo a partir con su cuerpo, o sea, se encarnó su filosofía y murió encarnando su filosofía. Y eso me parece muy, muy, muy interesante y muy único, muy especial.
Total, total. Y a mí lo que me hace, lo que me cuestiona, vos hablabas de una percepción política, y yo lo que percibí también fue una percepción espiritual de la vida, porque siento que tenemos como una especie de sobrevaloración a la vida. Que por supuesto yo también no quiero morirme, digamos, yo quiero vivir. Eh, pero a veces siento, ella ponía algo como pensar el riesgo como promotor de vida y no como amenaza hacia la vida, ¿no? Y entonces a mí me parece que en este acto final suyo eh, se redefine lo que es la vida y lo que es la muerte, porque bueno, sí es verdad que ella ya no está aquí entre nosotros, pero ahora estamos hablando de ella, ¿no? Entonces, y también pienso en los riesgos que ella tomó. Yo me conmovía mucho cuando leía los casos, y entonces pensaba, los riesgos que ella tomó, cómo le cambió la vida a tanta gente. Cómo fueron riesgos que realmente promovían la vida. Entonces, sí, para mí es muy conmovedor y es muy... En inglés dicen humbling, ¿no? Como una especie de... No quiero decir humillante porque en castellano humillante suena degradante, ¿no? Pero como una especie de reconocimiento de la... bueno, esas personas que te movilizan en que uno dice como quiero ser mejor persona a partir de haber leído este libro, ¿no? Sí. Sí. Humilde, ¿no? Al Sí, mismo un tiempo, sentido de humildad, sí. un sentido de humildad. Y muy interesante también buscando informaciones y preparando cosas para el podcast. También encontré un podcast que consejo, bueno, es en francés, de un paciente suyo Mm, que habla de después de cuando supo que su psicanalista se había muerto y cómo se había muerto. Tú mm. imagínate, era un paciente suyo que ella estaba siguiendo hace años y que aprendió la muerte de su psicanalista y era muy interesante también la manera como él hablaba de esta experiencia. Espectacular, sí. Bueno, Francesco, buenísimo. Me encantó lo que charlamos. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras hablar, decir de ella o del libro antes de que cerremos. Nos quedan unos minutos. No sé si... No, pienso que es todo, que podemos acabar así. Buenísimo. Muchas gracias a todas, todos los que nos escucharon. También contarles, bueno, que Francesco ofrece un servicio de reflexiones filosóficas que te pueden ayudar a pensar situaciones que estés atravesando a partir de la filosofía justamente de lo transpersonal del cuerpo. Yo soy astrólogo y psicólogo, entonces también hago sesiones de astrología y psicología. Si quieren trabajar con cualquiera de los dos, pueden contactarnos al correo de Liminal Cosmos, que es meetme@liminalcosmos.com. Meet me en inglés está MEETME, meetme@liminalcosmos.com. Y también nos encantaría si nos quieren enviar, bueno, ¿qué les pareció? Este es el primer episodio del podcast, estamos muy contentos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría, no sé, que hiciéramos en los próximos podcasts? Si tienen alguna sugerencia, cualquier opinión es más bienvenida. Si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, todo es bienvenido. Que lo ideal sería que esto fuese un diálogo entre muchos y no solamente entre nosotros dos. Así que, bueno, ahí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesquín. Muchas gracias a todos. Nos vemos